Hola a todos, una vez más les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión hablaremos sobre la ucronía que nos presenta el anime llamado Code Geass. La historia de este anime nos sitúa a comienzos del siglo XXI, en un mundo dominado por tres grandes poderes. El Sagrado Imperio de Britania, una monarquía que abarca todo el continente americano, pero que pese a su nombre no controla las islas británicas, si bien tiene su origen en ellas. Europa Unida, una república democrática que reúne los territorios de Europa y África, además de Rusia. Y la Federación China, una especie de monarquía federada que se extiende por el resto de Asia. Britania es una monarquía absoluta, cuya sociedad sigue como ideología el darwinismo social, que es una teoría que existió en el mundo real y que buscaba aplicar los conceptos derivados de la teoría de la evolución dentro de un contexto social. Es decir, así como los animales, los seres humanos dentro de una sociedad buscan competir para sobrevivir, y el más apto lo logra. A raíz de esta filosofía, Britania constantemente está expandiendo su territorio por medio de guerras, e incluso en el tema de la sucesión del monarca se suceden conflictos para asegurar que el próximo en gobernar sea el más apto. Al comienzo de la historia de este anime, Japón ha sido conquistado por Britania y convertido en una colonia. Aquí conocemos a nuestro protagonista, Lelouch Lamperouche, un príncipe britaniano exiliado que vive escondido junto a su pequeña hermana Nanali, luego de que su madre fuera asesinada años atrás. Un día su vida cambia cuando conoce a una misteriosa chica llamada CC, quien le otorga a Lelouch un poder llamado Geass, que le permite controlar la voluntad de las personas para que obedezcan sus órdenes. Con esta habilidad, Lelouch se propone averiguar quién asesinó a su madre y destruir el imperio de Britania, la patria que los traicionó, para de esa manera poder crear un mundo nuevo, donde su hermana pueda vivir en paz. A grandes rasgos, esta es una pequeña explicación sobre de qué trata el anime, así que ahora toca enfocarnos en los aspectos que vuelven a esta historia una ucronía. Pues bien, partamos con lo primero. ¿Cuál es el punto de divergencia de este anime? La respuesta no es tan sencilla. Verán, según el material de Code Geass, el punto de divergencia se ubica en el siglo I a.C., cuando un líder celta llamado Eowyn o Elwyn repelió exitosamente las invasiones del general romano Julio César a la isla de Britania, antiguo nombre de la isla de Gran Bretaña. Gracias a esta victoria militar, este líder es declarado como un super rey o gran jefe de todas las tribus britanas y además consigue que Roma reconozca la independencia de Britania. De hecho, se afirma que este líder sería el ancestro de lo que siglos después sería real del Sagrado Imperio de Britania, y su coronación como super rey sería usada como fecha inicial para un nuevo calendario. ¿Y cuál es el problema con esto? Primero, en nuestra línea de tiempo, Julio César efectivamente invadió la isla de Britania en 2 ocasiones, pero no logró conquistarla. Solamente logró establecer algunos estados clientes entre los reinos britanos, pero la conquista romana de la isla recién se dio un siglo más tarde, con el emperador Claudio. Pese a esto, alguien podría decir que lo importante del punto de divergencia es que los britanos se unificaron bajo un mismo rey y lograron conservar su autonomía. Pero ello habría generado en la historia de la isla, y sin embargo, el material de Code Geass da la impresión de que no hubo mayores repercusiones en ese sentido. De hecho, la historia da un salto en el tiempo hasta el siglo XVII, fecha en que se menciona que el país se llama Inglaterra y gobierna la dinastía Tudor, tal como en el mundo real. Esto nos deja con muchas dudas respecto a lo que pasó en esos casi 1700 años, pues la formación de la Inglaterra moderna tiene su origen desde que los romanos trajeron su civilización a la isla, algo que se supone que aquí se evitó. Es más, sabemos que la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda existe en Code Geass, pero todas las investigaciones sugieren que era un romano, por lo que él no podría existir si los romanos nunca conquistaron la isla. ¿Y qué pasó luego con las invasiones de los pueblos germánicos como anglos y sajones? Y los vikingos y normandos. La llegada de estos pueblos es lo que dio origen a los diferentes reyes de Inglaterra, hasta llegar a los... Como ven, debido a la falta de información queda la sensación de que este punto de divergencia en realidad no cambió mucho el curso de la historia, pero puede que exista una explicación para esto. Y es que el propio protagonista Lelouch cuestiona la veracidad histórica sobre la existencia de este supuesto líder celta. Como mencionamos antes, la familia imperial de Britania afirma ser descendiente de esta persona, pero Lelouch cree que en realidad esta fue una leyenda inventada durante la creación del Sagrado Imperio de Britania para legitimar el derecho a reinar de la nueva familia gobernante, afirmando que ellos también tenían sangre de reyes. Si es así, entonces esto explicaría por qué pareciera que el punto de divergencia no tuvo mayores repercusiones.
Las cosas sucedieron igual que en la realidad en Inglaterra, es solo que al llegar el Imperio Británico, estos alteraron los registros históricos para colocar que ellos descienden de un rey legendario. Pero si este es el caso, ¿dónde estaría el verdadero punto de divergencia de esta ucronía? Pues posiblemente en el siglo XVII, época que dijimos a la que salta el material del anime y donde se menciona que la reina Isabel I de Inglaterra, de la casa Tudor, gobierna. En nuestra línea de tiempo, Isabel, llamada la Reina Virgen, murió sin herederos en el año 1603, siendo la última monarca Tudor, y fue sucedida por un pariente cercano, Jacobo I, quien inició la dinastía de los Estuardo. Sin embargo, en esta cronía Isabel logra dar a luz un hijo, aunque se desconoce quién es el padre, si bien se mencionan varios posibles candidatos. Este niño, aunque ilegítimo pues Isabel nunca se casó, crecería para convertirse en Enrique IX, sucediendo a su madre y dando así inicio a la llamada Era Dorada de los Tudor, una época de prosperidad gracias a los recursos obtenidos de las colonias, especialmente del continente americano. Si lo del líder celta resulta ser un invento como piensa Lelouch, entonces este podría ser el verdadero punto de divergencia de Code Geass. La continuidad de la dinastía Tudor habría significado muchos cambios para la historia de Inglaterra. Si bien el material del anime solo menciona el nombre de algunos monarcas Tudor luego de Enrique IX, tales como Isabel II, Enrique X y Eduardo VII, sí se menciona que bajo esta dinastía se habría consolidado en Inglaterra una monarquía absoluta, por lo que las guerras civiles con el Parlamento inglés probablemente no habrían ocurrido, mientras que la unión de la corona con Escocia sí habría sucedido, pero de una manera diferente a la realidad. Siguiendo con los cambios en la historia, la próxima parada es la llamada Era de las Revoluciones en el siglo XVIII, partiendo con la Revolución estadounidense. Pese a que sería un rey de la casa Tudor y no Jorge III quien estaría gobernando en ese momento Inglaterra, de todas maneras habrían surgido problemas que habrían llevado a las 13 colonias de América a rebelarse, como sucedió en el mundo real. Sin embargo, un cambio relevante habría acontecido durante el viaje de Benjamin Franklin a Francia para solicitar apoyo del rey Luis XVI a la causa independentista. Antes de poder hablar con el monarca francés, al parecer Franklin fue abordado por el duque de Britania, un ancestro del protagonista de Lelouch, y por ende de la futura familia del Imperio de Britania. Este noble inglés habría convencido a Franklin de traicionar a la rebelión a cambio de tierras y el título de Earl. Aquí hay que hablar sobre este punto, que es bastante polémico, en cuanto a qué tan creíble es que una figura como Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pudiera traicionar a su causa. Sin embargo, se podría especular que en este hecho jugó un papel el Geass, aquel poder que dijimos que recibió Lelouch y que la misma obra deja en claro que ha sido usado por varias personas a través de los años, por lo que es razonable suponer que la traición de Franklin se deba a que alguien usó el Geass en él para ordenarle hacer eso. Como sea, sin el apoyo francés y con el golpe moral que habría significado la traición de Benjamin Franklin, la revolución de las 13 colonias eventualmente sería derrotada en la batalla de Yorktown, donde además habría muerto su comandante, George Washington. En el mundo real, los estadounidenses vencieron en Yorktown con el apoyo francés y lograron así asegurar su independencia. Pero como aquí perdieron, los Estados Unidos nunca nacieron como país independiente e Inglaterra mantuvo su dominio colonial en América, lo cual resultaría esencial para más adelante como ya veremos. Ahora bien, pese al fracaso de la ahora conocida como Rebelión de Washington, las ideas de la Ilustración sobre democracia y libertad seguirían vigentes en Europa, y así como ocurrió en nuestra línea de tiempo, la Revolución Francesa estallaría, y esto eventualmente nos llevaría al ascenso de Napoleón Bonaparte. Durante las guerras de la Francia revolucionaria sucede la batalla de Trafalgar en 1805, la cual en nuestra línea de tiempo resultó en una victoria decisiva de los británicos, los cuales hicieron añicos la flota franco-española. Sin embargo, en esta ucronía fue la flota de Napoleón quien se impuso, acabando con la flota británica del almirante Nelson y dejando a este país indefenso frente a una invasión francesa. Napoleón así emprende una campaña contra Inglaterra y logra ocupar Londres, lo cual obliga a la reina Tudor de aquella época llamada Isabel III a huir al norte, a Escocia. Y es aquí donde tenemos un evento clave para el futuro contexto mundial, pues la reina es capturada por revolucionarios escoceses quienes la obligan a abdicar. Este evento será conocido como la humillación de Edimburgo y marcará el final de la monarquía en las islas de Inglaterra. Pese a esto, Isabel es rescatada por Sir Ricardo von Britannia, duque de Britania,
quien la lleva junto a otros nobles ingleses al Nuevo Mundo, estableciendo una capital en la costa este de América del Norte, que como dijimos sigue bajo dominio británico. Allí Isabel III pasará sus últimos años, hasta que en 1813, al no tener herederos directos, decide en su lecho de muerte nominar a Sir Ricardo von Britannia, la persona que la rescató y su amante, como su sucesor. De esta manera, con la ascensión de la nueva Casa de Britania como nueva familia real, nace formalmente el Sagrado Imperio de Britania, el cual desde entonces comenzará a expandirse desde el territorio original de las 13 colonias al resto del continente americano, hasta volverse una de las potencias mundiales y el país de origen del protagonista Lelouch. Respecto a la situación en Europa, luego de la conquista de Inglaterra, aquí nuevamente el material del anime es algo confuso, pues al parecer Napoleón fue derrotado en Waterloo en 1821 y ese mismo año murió. Dicha batalla en nuestra línea de tiempo efectivamente fue la derrota definitiva de Napoleón, pero tuvo lugar en 1815 y se dio luego de los llamados 100 días desde que Napoleón regresara a Francia tras su primer exilio. Aparte de esto, existen dos versiones contradictorias sobre su muerte. Una que dice que fue envenenado por asesinos que buscaban cumplir la última voluntad de la reina Isabel, y otra afirma que fue guillotinado en Francia antes de volverse emperador. Esta última afirmación no tiene mucho sentido si consideramos que en el mundo real Napoleón fue coronado emperador en 1804. Como sea, lo único claro es que tras la muerte de Napoleón, se sabe que el resto de las monarquías europeas terminaron cayendo de un modo u otro y fueron reemplazadas por repúblicas democráticas, las cuales eventualmente se unificaron en un estado llamado Europa Unida, uno de los tres poderes que mencionamos que dominaba el mundo en el presente de Code Geass. Y estos serían básicamente los eventos históricos más importantes que presenta Code Geass como una ucronía. Lamentablemente existen muchos vacíos en el desarrollo de la historia mundial desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, incluyendo cómo se formó la Federación China, la otra de las tres grandes potencias mundiales. Entre los otros pocos hechos que podríamos destacar, tenemos por ejemplo menciones a una guerra civil en el Sagrado Imperio de Britania parecida a la guerra civil estadounidense, a aparecer en la misma fecha, la década de 1860, y que habría sido llamada Guerra entre el Norte y el Sur. También en algunos episodios se vieron imágenes de un conflicto en Europa donde se usaban trincheras parecidas a las de la Primera Guerra Mundial, pero no hay mayores detalles sobre quiénes peleaban y por qué razón. Por último, se sabe que en este mundo alternativo, Japón dejó de ser una monarquía a mediados del siglo XX tras perder una guerra, pero tampoco hay mayor información. Aún así, Code Geass fue uno de mis primeros acercamientos a escenarios de ucronía y considero que muchos de sus planteamientos siguen siendo interesantes de explorar. Incluso a falta de material oficial, es divertido imaginar posibles explicaciones para llenar esos puntos vacíos. Espero que les haya gustado este video. Estén atentos al próximo contenido que subiremos, donde seguiremos hablando sobre otras obras de ucronías. Recuerden suscribirse, dejar su like, un comentario y como siempre compartir el video. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén bien.